Hola, bienvenidos a esta segunda parte de los videos que estoy haciendo sobre espacios de la memoria en Berlín. En el video anterior, que bueno, si no lo vieron, vayan a verlo, lo dejo en los comentarios y por algún lado de la pantalla. Un poco lo que vimos son los memoriales que están más cerca del centro, ¿no? De Berlín, que es la zona como más turística, cosa de que si están por Berlín como muy poco tiempo, pueden, aunque sea, ver esos. Todos son gratuitos, todas las actividades son, hay memoriales y hay museos, bueno, todo es gratuito. Y en este video, bueno, en este video va a haber mucho de comunismo. Porque, bueno, nos vamos a ir también un poco, vamos a irnos primero al Berlín del Este. En el video anterior casi todo era como de la parte occidental. Y también vamos a salirnos de Berlín, ¿no? Con lo cual estamos en lo que es Brandenburgo, que salvo por la parte occidental de la ciudad, ¿no? De Berlín, fue parte de la RDA, ¿no? De la Alemania socialista, así que todo menos un lugar de los que vamos a ver hoy están ubicados en lo que en la época del muro estaba del lado comunista. Y aclaro también, como en el video anterior, que todos estos lugares que yo elijo tienen que ver, son memoriales, son espacios de la memoria que tienen que ver con el Tercer Reich, ¿no? Hay un montón de otros museos que además conmemoran otras cosas. Yo voy a hablar específicamente de esto, ¿no? Porque ese es el tema, ese es el recorte que yo hago, es un tema además lo que más sé. Ya, por ejemplo, más cosas de la RDA y eso, la verdad es que no sé mucho. Así que nada, a mí básicamente lo que más me interesa de la historia y del arte y de todo en la vida pasa antes de 1945. Así que el orden de esta lista está basado un poco en, bueno, el orden que me parece más práctico, ¿no? Como desde lo más cerca a lo más lejano. Los primeros lugares están todos muy cerquita, así que si visitan alguno, sepan que están ahí cerca los otros. Bueno, tenemos el memorial a los socialistas en el cementerio central de Friedrichsfelde. Ahí está el lugar en el que están las tumbas de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, los líderes de lo que fue la revuelta espartaquista en 1919, que fueron asesinados justamente por eso. Si no saben que fue el levantamiento, o saben de nombre nada más de lo que fue el levantamiento espartaquista, ese es un buen momento para promocionar uno de mis cursos, porque hablo de eso y de hecho vemos una obra que está justamente basada en ese suceso de Bertolt Brecht. En mi curso estoy hablando de la literatura alemana en las guerras mundiales, que, bueno, les dejo información en la descripción por si les interesa. Si lo ven antes del 26 de octubre esto, sepan que tiene un descuento importante, como 50% menos de lo que va a ser normalmente porque está en oferta de lanzamiento. Y bueno, fin del espacio publicitario. Bueno, el cementerio también es como un lugar importante porque se lo conocía como el cementerio de los pobres, ¿no? Fue inaugurado en 1881 y se le decía el cementerio de los pobres porque es el primer cementerio, ¿no? Por primera vez en Berlín, el Estado se hacía cargo de los gastos del entierro de personas que no tenían dinero para afrontar los gastos de lo que sería un entierro normalmente, ¿no? De los gastos fúnebres. Así que bueno, por primera vez el Estado se encargaba de esto. Tiene mucha historia, ¿no? De militancia obrera. Y bueno, en enero de 1919, justamente cuando fue la revuelta espartaquista, fueron trasladados ahí los restos de 33 socialistas que fueron asesinados en el levantamiento espartaquista, ¿no? Entre los cuales se encuentran Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, pero en realidad Rosa Luxemburgo no se sabe, no hay pruebas seguras de que se trata de su cuerpo, de que es efectivamente su cuerpo, porque no se sabe bien si el cuerpo fue efectivamente encontrado, parece que no, pero bueno, no lo sé. Y bueno, años más tarde, el Partido Comunista Alemán le encarga al arquitecto Mies van der Rohe. No, Mies van der Rohe, un arquitecto muy muy famoso, fue el tercer director de la Bauhaus, del que hablo en otro curso, bueno, pero no lo voy a hacer chivo ahora porque ya les pasé uno y es un montón. Eh,
Y bueno, él, le encargan a él el diseño de un memorial para honrar a las víctimas de este intento fallido de revolución. Y este monumento fue inaugurado en 1926 y luego, predeciblemente, va a ser desmantelado por los nazis. Después, bueno, muchos años después, 1951, ya estamos hablando de la Berlín Oriental, Berlín socialista, ¿no? Con la ocupación, ocupación soviética. Se va a elegir lo que es el memorial que está hasta la actualidad. Tiene muchas tumbas, ¿no? Hay muchas, bueno, tumbas que son en realidad simbólicas, ¿no? Bueno, como probablemente sea el caso de Rosa Luxemburgo, de personas que no se encontraron los restos, pero que simbólicamente hay un lugar, ¿no? También para que la gente pueda, bueno, conmemorarlo, sí, llevarle flores. Ahí si van a ver que hay un montón de tumbas que tienen flores. Bueno, la de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, acá, bueno, dejo fotos, obviamente la gente va y les deja siempre. Y tienen en el centro una piedra volcánica rojiza que tiene como inscripción: los muertos nos advierten. Me parece muy, muy bueno, muy así como sobrio, ¿no? Como una cosa bien contundente y muy, ¿no? Bueno, de memorial, muy apropiada para un memorial de esas características. Bueno, hay algunas figuras importantes, voy a mencionar algunas, ¿no? Como conocidas que están ahí, además de las que ya mencioné. Ernst Thälmann, que, bueno, si saben algo como de la historia del comunismo alemán, es muy importante, fue el líder del Partido Comunista Alemán durante la República de Weimar y fue asesinado en el campo de concentración de Buchenwald. Tenemos a Wilhelm Pieck, que fue el primer presidente de la República Democrática Alemana, no, bueno, enterrado mucho después, en 1960. Franz Mehring, un historiador y periodista marxista, muy cercano a Rosa Luxemburgo. Y también, bueno, hay una placa conmemorativa a los luchadores inmortales del socialismo, que incluye, bueno, la voy a dejar por acá la foto, listas de nombres de socialistas alemanes caídos durante la República de Weimar, la Guerra Civil Española y, bueno, y después el nazismo, ¿no? Como los mártires, digamos. Así que bueno, es un espacio bastante interesante y está muy cerca también, y esto es una curiosidad muy loca que muy poca gente lo sabe. Yo esto lo descubrí, no recuerdo cómo llegué al dato de que hay un memorial de un campo, un muy pequeño campo que se llamaba Bullheide, y hay un memorial. Y había visto, y bueno, lo busqué en Google Maps y estaba muy cerca del cementerio. Y acá les pongo, ¿no? Es el memorial del campo Bullheide. Estas fotos que pongo son todas sacadas de Google, porque yo no puedo acceder, ahora les cuento por qué. Tiene como ven, un triángulo rojo, y esto es porque el triángulo rojo es la insignia, ¿no? Que tenían que llevar, el color del triángulo que llevaban los opositores políticos en los campos de concentración. Por eso, bueno, está dedicado a los prisioneros políticos. Este centro de detención, que los nazis le llamaban Campo de Educación Laboral de Bullheide, funcionó desde 1940 hasta 1945. Bueno, fueron torturados y obligados a realizar trabajos forzados aproximadamente unas 30.000 personas, y de los cuales aproximadamente 3.000 fueron, bueno, perecieron, ¿no? El monumento fue construido en 1981 por el arquitecto Hugo Namslauer bueno, Berlín Oriental, ¿no? Como les comentaba. Y bueno, tiene dos inscripciones. Una inscripción está acá que dice: vuestra valentía y vuestra firmeza en la lucha de resistencia antifascista son para nosotros un compromiso. Y esta otra, más larga, que dice: miles de combatientes de la resistencia antifascista fueron deportados a este campo. Entre ellos se encontraban funcionarios del KPD, Partido Comunista de Alemania, que luchaban de manera clandestina, muchos de los cuales fueron asesinados aquí o en cárceles y campos de concentración. Bueno, el motivo por el cual no pude ingresar a este memorial es porque está en territorio que es parte de un zoológico. Y yo dije, bueno, debe ser un error, no sé, debe ser un error de algo de Google Maps, o quizás hay una forma, ¿no? Como que dejaron libre una forma que sí está porque está además como cerca del límite
el zoológico, quizás hay una forma de acceder sin tener que ir al zoológico, ¿no? Y además pagar una entrada para ir a un zoológico, que es algo que no me interesa en lo más mínimo. Bueno, entonces dije, bueno, le voy a preguntar a unos guardias que seguramente deben saber. Y voy y le pregunto a los guardias y me miran con una cara de, ¿qué? O sea, estás loca, no hay nada, no, nada que ver, no, nunca hubo un campo, no tienen ni idea, trabajan y no tienen ni idea, no tienen ni idea. Em, Me pareció como increíble, realmente. Y de hecho eso se lo comenté a una señora del museo que mencioné el, en el video anterior, el video de el museo antiguerra, y ella no tenía idea. O sea, es algo que la población en general desconoce y bueno, y está como en el predio de un zoológico. Hay que pagar una entrada para ir a un zoológico para verlo, sin palabras. Em, Así que bueno. Bueno, vamos a pasar al siguiente lugar, que también está muy cerca de estos dos, relativamente cerca. O sea, en una distancia caminable, o si no, bueno, hay distintos medios por ahí. Eh, el tercer lugar, entonces, puse el Memorial de la Guerra Soviético en Trep Tower, no confundir con el Memorial de la Guerra Soviética que está en el Tiergarten, que lo puse en el video anterior. Este es muchísimo más grande, este es realmente gigante. Es muy, muy grande, tiene 100.000 metros cuadrados. Y es el monumento comunista más grande de Europa Occidental. Es realmente inmenso y tiene una figura principal, la estatua, tiene 30 metros de altura y es un soldado soviético que está pisando una esvástica rota y alzando una niña en brazos. Bueno, no tengo que explicar ningún simbolismo bastante claro. Y debajo de ese soldado hay una cúpula. Perdón por las fotos, voy poniendo fotos, pero son malísimas. Perdón. Pero quizá, bueno, pueden buscar fotos mejores en Google. Yo porque dije, bueno, voy a poner mis fotos. Pero bueno, son bastante horribles. Entonces, bueno, está como esta cúpula, que es bastante como a mí me sonó mucho como a edificio, a cosa religiosa, ortodoxa, ¿no? Y además como como los mosaicos, ¿no? Em, y bueno, para llegar a esa figura principal hay que atravesar un arco del triunfo, una estatua de 3 metros de una mujer que por un lado representa es como las víctimas, las mujeres, ¿no? Que lloran a maridos o hijos. Y además es como representa la patria, ¿no? La figura de la mujer, la madre patria. También hay que decir que hay un montón de representaciones. em, que bueno, hay como están como, le voy a dejar por acá fotos, ¿no? De como unas paredes, ¿no? Que representan así imágenes, muy, muy onda bíblica, ¿no? Como una especie de pasión de Cristo, una cosa así, ¿no? Distintas escenas y ahí aparecen representadas ampliamente, ¿no? Mujeres que participaron como también con armas. Y bueno, para esta obra, que es inmensa, se necesitaron 3 años y unos 1.500 trabajadores. También hay 2 esculturas de soldados en este camino, ¿no? Hacia la figura principal, 2 esculturas de soldados arrodillados y 16 sarcófagos, ¿no? Esto es lo que les decía, son sarcófagos que tienen relieves, como eso es lo que les decía, ¿no? Como estas paredes con estas imágenes de guerra y también frases de Stalin que están en ruso y en alemán. Em, y esto también es importante, un poco bueno, como pasa a menor escala en el otro memorial soviético del Tiergarten, que no solamente es un memorial, sino que es un cementerio, ¿no? Este más porque tiene enterrados unos 7.200 soldados del Ejército Rojo que cayeron en la batalla de Berlín. Bueno, este memorial fue inaugurado el 8 de mayo de 1949, ¿no? Exactamente 4 años después de que Alemania firmara la derrota incondicional frente a los aliados, bueno, lo que se conoce como el Día de la Victoria. Y el diseño está a cargo de un famoso arquitecto soviético, Yakov Velopolsky. Perdón, mi pronunciación de ruso. Eh, y bueno, para seguir un poco en esta línea, también muy cerca de esta zona, tenemos ubicado en la localidad de Karlshorst, y aclaro porque el museo también aparece con el nombre Museo Ruso-Alemán y a veces aparece como Berlin Karlshorst, que de hecho creo que está así
en Google Maps, así que bueno, hablo eso por si quieren y no lo encuentran. Que es para mí, así como el video anterior, la joya, ¿no? Como desconocida de un gran museo que además es gratis y es genial y súper recomiendo, que fue el Museo Antiguerra. En este caso, en este video, esto me pareció una joya increíble, también gratis, enorme, tiene de todo, que es el museo este ruso-alemán. Súper recomiendo, la verdad es que es además como para nada conocido. Es increíble, realmente. Y además es un lugar histórico, está el museo, ¿no? En este edificio. Es el lugar donde se firmó la rendición definitiva de Alemania, el 8 de mayo de 1945. Acá, bueno, les dejo fotos, ¿no? De la sala en donde se firmó. Fue inaugurado en 1967 para conmemorar a la victoria del Ejército Rojo sobre los nazis, ¿no? Y el nombre en ese entonces era Museo de la Rendición Incondicional de la Alemania Fascista en la Gran Guerra Patriótica, muy largo. Mucho mejor museo ruso-alemán, la verdad. Bueno, con la caída del muro y la reunificación de Alemania, el museo fue reestructurado. Desde entonces ahí bueno, el cambio de nombre, ¿no? Y es un museo bélico sobre las relaciones entre Alemania y la Unión Soviética desde 1916, perdón, 17, la revolución, hasta 1990, que hace foco, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, pero no es el único tema que trata. Hay muchísimo que decir sobre este lugar. Bueno, primero voy a describir más o menos como para que tengamos una idea de la estructura. Tiene unos 100 metros cuadrados, está distribuido en 3 pisos y tiene una exhibición permanente inmensa que incluye armamento de uniformes y condecoraciones militares, afiches y libros de propaganda política y bélica, objetos de la vida cotidiana de los soldados. Ahora les voy a hablar de algunas cosas de estas, algunas cosas que me parecieron curiosas, pero es eh, gigante. Materiales audiovisuales también, con explicaciones didácticas, testimonios de las víctimas, objetos de prisioneros de campos de concentración. Todo está muy explicado, no tienen carteles en alemán, en ruso y en inglés. Así que la verdad es increíble. A mí una cosa que me encantó del museo, que realmente, además de las cosas que tiene, es la forma con la que está tratado el tema, porque no hay como ninguna por supuesto tiene un punto de vista como ideológico, ¿no? Que no va a hacer quedar mal a la Unión Soviética, pero incluso sí tiene como autocrítica, ¿no? Por ejemplo, con respecto de las violaciones, ¿no? La famosa cosa, ¿no? Que siempre se la achaca, ¿no? Como las violaciones del ejército soviético en Alemania, ¿no? Mujeres alemanas, que es algo terrible y que, bueno, es parte de lo que pasa en absolutamente todas las guerras, en absolutamente todos los bandos, siempre, siempre es una práctica además típica, ¿no? Hasta sistemática. Pero bueno, ellos se hacen cargo de eso. En el museo está como hay testimonios de víctimas. Nada, la verdad es que hay un montón, y tampoco está, y eso también, no está demonizado, así como no está glorificada, ¿no? La parte como soviética, tampoco está demonizado a lo que son los soldados alemanes, que esto también me parece que es importante siempre recalcar. Los soldados alemanes eran soldados como en cualquier otro bando, ¿no? No podemos decir igualar soldado alemán con nazi, ¿no? Porque eran soldados, así como no todos los soldados del Ejército Rojo eran comunistas, ¿no? Son circunstancias, ¿no? De que eran soldados y fueron reclutados y tenían que ir. Eso por un lado, esto sin negar que hubo una colaboración, ¿no? Con el partido nazi por parte del ejército, no es que eran dos cosas que estaban totalmente desentendidas, pero estamos hablando de soldados, ¿no? Que iban y sufrían y que quizás no tenían nada que ver. Bueno, esto también lo había mencionado antes en el anterior video y lo mencionó siempre, en el momento de mayor auge, ¿no? De electoral de los nazis, no llegaron a sacar el 40%, así que también esto, ¿no? Como pensar que todos los alemanes eran nazis, bueno, es absolutamente falso, por supuesto. Así que bueno, es realmente uno de los mejores museos, no sé si incluso mi favorito de Berlín. Yo, bueno, me gustan mucho los museos bélicos en general. Coméntenme también si quieren que haga, fui a varios museos bélicos en distintas partes del mundo y también podría hacer un video sobre eso. Em,
Bueno, les muestro algunas cosas, ¿no? Que me parecieron interesantes. Bueno, una cartilla de razonamiento soviética durante el sitio de Leningrado. Hay mucho, ¿no? Hay una parte importante dedicada al sitio de Leningrado, en el que, bueno, murieron más de 1 millón de soviéticos, ¿no? Principalmente de hambre, de frío, ¿no? Y es muy famosa, ¿no? Como la resistencia, es realmente increíble. Estuve en el museo de... Tendría que buscar, ¿no? Como archivo, porque fue en el 2017, pero estuve en el museo del sitio de Leningrado. Eh, Bien, una condecoración alemana entregada a quienes lucharon en la Unión Soviética durante el invierno de 1941 a 1942. No voy a explicar lo que fue eso, ¿no? Creo que si les interesa el tema mínimamente ya todos tienen una idea. El saco y gorro de un prisionero de guerra soviético, la tasa de mortalidad, y esto es información que aclara, ¿no? Un costadito, no se ve en la foto, pero la tasa de mortalidad de los prisioneros soviéticos alcanzó el 60%, mientras que la de los prisioneros capturados en los frentes occidentales, ¿no? Ya sea estadounidense, inglés, francés, era del 3,6%, ¿no? Lo cual es una de las tantísimas pruebas que hay, ¿no? De que se trata, en el caso de los soviéticos, se trata de una práctica sistemática de un genocidio que está planificado para exterminar a la población, a mayor cantidad de gente posible. Tiene, además, el museo exhibe cartas, ¿no? de Alfred Rosenberg, sobre todo, son las que más me acuerdo porque me choqueó, en las que cuenta, ¿no? El plan sistemático de cómo planea dejar morir a poblaciones, o sea, civiles, ¿no? No, realmente es terrible, a mí me emocionó mucho esto. Después tenemos esto que les decía, ¿no? Con respecto a que no demonizan a los soldados alemanes. Hay una parte súper interesante dedicada a lo que es como la vida cotidiana de los soldados y tiene objetos de, bueno, alemanes y soviéticos. Eso nos permite como acercarnos a la condición, ¿no? Como de personas, ¿no? Individuales, que parece loco tener que recordarlo, ¿no? Porque siempre vemos números, pero eran personas, ¿no? Y bueno, esto por ejemplo es un regalo que le manda del frente un soldado alemán a su madre. Le dice a mi querida madre, por el Día de la Madre, de tu hijo. Y bueno, la verdad, hay muchísimas cosas, puse algunas, no quiero tampoco cansarlos como hablando mucho de esto, es increíble, si están en Berlín, vayan. Ahora vamos a alejarnos, vamos a salir de Berlín y vamos a ir a Potsdam, que bueno, está cerquita, ¿no? de Berlín. Tenemos al Espacio de la Memoria de la Fundación Lindenstraße, que es también un edificio histórico hecho museo. Fue construido en el siglo XVIII, ¿no? Tiene que ver con el Tercer Reich, pero espérenme. Eh, fue construido en 1734, de 1734 a 1737, primero como un palacio barroco, luego fue usado como sede municipal, tribunal y prisión. Y bueno, y por allí, como cuando fue prisión, pasaron algunas figuras, bueno, una figura que es la más conocida para mí, por lo menos, ¿no? Dentro de las letras, que estuvo ahí prisionero, Theodor Storm, ¿no? Un escritor alemán. Y bueno, y revolucionarios, etc. En 1910 se inauguró como un moderno pabellón carcelario con más de 90 celdas. En 1933, con la llegada del nazismo, este edificio fue refuncionalizado una vez más. Funcionó como cárcel para prisioneros políticos, para judíos, bueno, también los obligaban a realizar trabajos forzados. Y se instaló también un tribunal de salud hereditaria que ordenó más de 3.300 esterilizaciones forzadas. Y bueno, desde 1943 alojó acusados del Tribunal del Pueblo. Bueno, muchos de ellos condenados a muerte. eh, y bueno, muchos, sobre todo, miembros de la resistencia, ¿no? En 1945, con el fin de la guerra y el inicio de la ocupación soviética, ¿no? Hasta 1952, fue de vuelta refuncionalizado. En este caso, fue utilizado como prisión y también como lugar de investigación y sede de juicios militares. Se dictaron condenas a muerte, también ahí 120 condenas a muerte. Y
Bueno, era principalmente para encarcelar a nazis y colaboradores. Después de la ocupación soviética, a partir de 1953 y hasta 1981, lo que, bueno, hasta el fin de la RDA, pasa a ser un edificio de la Stasi, que es, bueno, la policía secreta, ¿no? De la KGB de la RDA. Bueno, es la cárcel de Potsdam, ¿no? Y bueno, entre 6.000 y 7.000 personas fueron encarceladas, acusadas de propaganda enemiga, espionaje, intentos de fuga hacia Occidente. Y bueno, esto duró hasta la caída del muro. A partir de la caída del muro, se va a liberar presos y ahí fue ocupado por movimientos ciudadanos, ¿no? Como el Neues Forum, Democracia Ahora. Es tan alemán como los pretzels. Pasar de una dictadura al día siguiente todo es democracia y siempre todos fuimos súper democráticos y todo se llama lugar de todo tiene la palabra democracia, ¿no? Como de un día para el otro. Desde 2007 es un espacio de memoria y desde 2015 funciona bajo esta fundación Lindenstrasse y bueno, y es un museo, ¿no? Así que es muy nuevo así como museo. No solamente está la exposición esta permanente, también tienen exposiciones temporales, talleres, charlas con testigos, actividades educativas. Me olvidé decir esto en el Museo Ruso-Alemán, que también se realizan distintas actividades. Les muestro acá lo que es la escultura La Víctima, Das Opfer, que está en el patio, ¿no? Que bueno, que es de Wilhelm Forster, eh, para honrar a todas las víctimas de la persecución a lo largo, ¿no? de la historia de de ese centro de detención, digamos, cárcel, etc. Y ahora vamos a alejarnos todavía más hasta Oranienburg para hablar un poco de Sachsenhausen, ¿no? Del campo de concentración de Sachsenhausen, uno de los principales campos de concentración en Alemania, donde, bueno, se enviaron opositores políticos, judíos, testigos de Jehová, y bueno, y un poco todo el aspecto de las víctimas. Si, bueno, les interesa ir más en profundidad sobre el tema de campos de concentración, también tengo un curso sobre eso, se llama Letras del Exterminio, literatura escrita por sobrevivientes y está justamente enfocada a partir de testimonios, ¿no? literarios, fundamentalmente, y donde, bueno, hablo de todos los grupos de prisioneros. No voy a ponerme ahora a hablar mucho del tema de como el funcionamiento de Sachsenhausen y todo eso, porque ya la verdad que como que excede un montón. Simplemente, bueno, les comento. Se estima que aproximadamente 50.000 personas fueron asesinadas en Sachsenhausen, ¿no? Directa o indirectamente, la mayoría indirectamente, ¿no? Por condiciones infrahumanas, ¿no? De frío, hambre, enfermedades, ¿no? Y bueno, y les muestro así les voy a poner por acá algunas fotos. Estas fotos y los registros que tengo son de un viaje que hice antes, no de la última vez, por ende no encontré, por ejemplo, no hice videos y cosas que si hubiese ido ahora, el año pasado hubiese puesto más. Pero bueno, esto fue de la primera vez que fui a Berlín, ya hace como casi 10 años. Mucho fue destruido, por eso hay como partes, ¿no? que se ve que está destruido, por ejemplo, aparte de los hornos y eso. Hay toda una cuestión bastante interesante con respecto de los monumentos y toda una discusión. A mí me parecen muy interesantes las discusiones como respecto de, bueno, debates, ¿no? Respecto a los memoriales, ¿no? De cómo recordar, desde dónde recordar y, bueno, qué recordar. Bueno, este es el primer monumento que se hizo, voy a poner alguna foto por acá, que es un monumento claramente no de exponente del realismo socialista. Fue muy criticado porque muestra como una imagen falsa del estilo, esto suele pasar mucho, ¿no? Como que se muestra una imagen de una fortaleza física, ¿no? Que no corresponde para nada a lo que eran las víctimas de los campos. Y bueno, eso, ¿no? Como se ha acusado de ser una imagen como poco realista en pos de una propaganda socialista. Después, la parte como defensora, que a mí también me parece un punto de vista muy válido, que es
que esta fortaleza física, ¿no? Que parece que muestran las personas representadas en el monumento, en realidad lo que están representando, lo que quieren representar es una fortaleza interior, ¿no? Que por supuesto la forma en la que tenemos de verlo eso es a partir de los rasgos exteriores. Y eso, ¿no? Siempre como mostrar una imagen eh, que no sea derrotista, ¿no? Que ponga siempre esto, ¿no? Como los valores de la valentía, la resistencia y todo eso, y no lo que quizás estamos más acostumbrados, ¿no? A ver de memoriales que muestran justamente como la miseria, ¿no? El horror. em, y bueno, y tiene que ver, por supuesto, pero hay que entender también que todas las formas de recordar están atravesadas y se hacen a través de determinadas ideologías, ¿no? Y después, a partir de esa cosa, ¿no? Esta impugnación a este memorial, se hizo otro memorial, que es este, que bueno, me parece también excelente. Y acá en este monumento se ve a los sobrevivientes en calidad de víctimas y no como héroes. A mí me parece interesante que estén las dos. Me parece interesante porque son dos puntos de vista que me parecen válidos de distintos lugares. Y voy a cerrar con un lugar que les pongo como Yapa, porque está medio descolgado, bueno, bonus track, Yapa. Está medio descolgado de los otros. Acá volvemos un poco a la República Federal. Si bien no es un lugar, no es propiamente un espacio de memoria, creo, no sé si califica, la verdad. Quería, bueno, agregar uno más porque en el video anterior puse 10 lugares y acá como dejarlo solamente 6 me quedaba como poco. Entonces dije, bueno, ya que está lo agrego. Acá, bueno, saqué algunas fotos, les muestro algunas fotos porque yo en un momento me hospedé muy cerquita de ahí, estaba ahí nomás. Y les muestro, ¿no? Porque es un exponente así en pie enorme, ¿no? De monumentalismo nazi. Bueno, la historia, y acá les pido que me disculpen de que les voy a leer información de Wikipedia, porque la verdad es que no estuve con mucho tiempo para ponerme a averiguar de todo y no sé mucho, sinceramente, de la historia de Tempelhof, así que bueno, les digo para que haya información sobre esto, porque tampoco daba poner así las fotos y ya. Empezó, ¿no? Como un campo de aviación en 1909 y en 1923 fue declarado oficialmente aeropuerto. En 1934, acá viene, ¿no? La historia interesante, como parte del plan de Albert Speer, que es bueno, el gran arquitecto del nazismo, para la reconstrucción de Berlín durante el periodo nazi, el Ministerio de Aviación del Reich, bajo el mando de Hermann Göring, encargó al arquitecto Ernst Zageville la edificación de una nueva terminal de pasajeros que sustituyese a la primitiva de 1927. Las obras se iniciaron en 1936 y finalizaron en 1941. Hasta la construcción del Pentágono, la terminal de Tempelhof fue el mayor edificio del mundo. Bueno, fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial como aeródromo de guerra por la aviación alemana para aterrizajes de emergencia. En la posguerra, ¿no? Una vez que el ejército norteamericano, bajo la ocupación estadounidense, al final de la guerra, el ejército norteamericano lo usó como base aérea. Bueno, y hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil a quienes, bueno, si alguien está en Berlín o planea viajar o simplemente no quiere saber, informarse virtualmente. Y bueno, coméntenme qué les pareció, qué me faltó. Y también, bueno, si quieren iterarme ideas, ¿no? Creo que voy a hacer algún video sobre museos bélicos, por ejemplo. Bueno, pero no sé si depende, ¿no? También que les interese. Sobre libros, etcétera. Bueno, nos vemos, espero, en un nuevo video. Chau, chau.